Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por medio de estos medios, por medio de mi perfil de Facebook, Gilbert Bichas, y por medio de mi canal de YouTube, el rincón de Dios creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su gran mirada. Le doy gracias a Dios por este día que me regale, por permitirme nuevamente predicar el Evangelio que Él me ha mandado. Así que le pido a Él que sea Él poniendo su palabra en mi boca, que sea Él poniendo su verdad en mi boca, que sea Él poniendo su Evangelio en mi boca, para que solamente sea Él, el Dios de Israel, glorificado, y que tanto ustedes que me escuchan como yo recibamos bendición y vida eterna. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a tratar en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? De ver, vamos a estar en Marcos 13, del 1 al 23. Como es mucho, hermanos, no voy a hacer un resumen de lo que dije ayer. Si quieren escuchar lo que dije, la prédica de ayer, por aquí por mi canal de Facebook, y por mi perfil, por mi canal de YouTube, perdón, y por mi perfil de Facebook, la pueden encontrar. Amén, disculpen, hoy estoy pegado. Bueno, vamos a tratar de cubrir todos esos versículos en el día de hoy, así que por ende no voy a hacer un resumen. Si quieren ver lo que se predicó ayer por mi canal de YouTube o por aquí por mi perfil de Facebook, lo pueden encontrar. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Vamos a comenzar de una vez a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son varios versículos. Vamos a leer primero del 1 al 12 y después del 12 en adelante, para explicar primero esta parte y después seguir explicando la otra. Amén. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 12. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando todas esas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndole comenzó a decir: mirad que nadie los engañe, porque os vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y hambre y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga, y os azotarán delante de los gobernantes y de reyes, os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no penséis, sino que no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso habla, porque no sois vosotros, sino
no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Amén. Vamos a dejarlo hasta el 2. Si yo veo que estoy bien de tiempo, me entiendo. Entonces, mejor lo voy a hacer en 2 partes, porque yo sé que no me va a dar para predicarlo todo. Amén. Entonces vamos a estar Marcos 13, del 1 al 2. Mejor. Y mañana le predico el resto. ¿Ok? Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Marcos 13 del 1 al 2. Ok. Saliendo Jesús del templo. Ok. Del templo. Recordemos que mi Señor Jesús estaba en el templo cerca de donde cerca del cofre o del arca donde se echaban las ofrendas, ¿verdad? Esto es en el templo de Jerusalén. Allí estaba él cuando estaba viendo a todos esos ricos echar la ofrenda, ¿verdad? Y vio a la viuda echar las 2 moneditas que equivalían a 2 cuadrantes, ¿verdad? Y que le dijo a los apóstoles, bueno, esta viuda ha echado más que todos ellos, porque ellos echaron de lo que les sobraba, más ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para su sustento. Amén. Entonces dijimos ayer, bueno, que Dios no se impresiona con nuestra billetera ni con nuestra cuenta de criptomonedas, ni Dios necesita nuestra plata, porque Dios es el dueño de todo el oro y la plata. Amén. Dios conoce las intenciones de los corazones. Dios sabía que esa viuda en su pobreza, por amor a Dios, había ofrendado estas 2 moneditas que para el hombre era insignificante, pero ante los ojos de Dios y de su Hijo amado era de gran valor. Y él sabía que todos esos hombres que habían echado mucha cantidad de dinero, ¿verdad? Estaban echando a lo mejor tanta cantidad de dinero para que la gente lo viera y dijera, wow, este hombre, mira, si es ahí vos. Entonces, bueno, Dios conoce las intenciones de los corazones. Amén. Estaban entonces salieron del templo, ¿verdad? Y le dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedra y qué edificio. Claro, los judíos en general estaban muy orgullosos del segundo templo. Estaban orgullosos de la infraestructura del templo, de cómo se veía, de cómo era por dentro, en fin. Se habían demorado 46 años, si no me equivoco, en construirlo. Entonces todos los judíos en general estaban muy orgullosos de ese segundo templo que se había construido para el Dios de Israel. Entonces uno de los apóstoles de Cristo le dice, maestro, mira qué piedras y qué edificios. O sea, viendo la fachada del templo por fuera, porque acaban de salir, estaban viendo cómo se veía por fuera, de grandioso, de imponente, ¿verdad? De grande, de hermoso que se veía por fuera. Pero mi Señor Jesús le suelta una bomba. Vamos a ver, versículo, le dice algo que los apóstoles no se esperaban. Esto que le iba a decir mi Señor Jesús. Entonces por eso digo, le suelta una bomba, le dice una sorpresa, le declara algo que a ningún judío le iba a gustar. Vamos a ver qué le declara, versículo 2. Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedarán piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí, ahora ven lo que le declara mi Señor Jesús a Juan. Juan, tú estás orgulloso, o los judíos en general están orgullosos de este templo que fue construido, ¿qué tal? Pero te digo la verdad, no va a quedar ni piedra sobre piedra de este templo. Todo va a ser destruido. Wow.
Entonces, esta información, esta revelación que le acaba de dar mi Señor Jesús al apóstol, ¿verdad? Tuvo que haberlo dejado abierta, tuvo que haberlo dejado estupefacto, anonadado, porque fue un templo que, como yo les comenté, trataron de construir 46 años, y es el templo del Dios de Israel. O sea, Juan pensaría, ay, ¿cómo es que Dios, el Dios de Abraham, dice y Jacob, va a dejar que destruya su templo? ¿Quién va a destruir el templo de Dios Altísimo? Serían las preguntas que le pasaron por la cabeza al apóstol. Yo dije Juan, pero no, aquí no dice nombre, al apóstol. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esas son las preguntas que se le pueden venir a ese apóstol al escuchar esta bomba, al escuchar esta revelación. Sí, está bien, son muy bonitas las piedras, muy grandes la estructura y eso, pero te digo la verdad, todo esto que tú ves aquí, toda esta infraestructura increíble por la cual todos los judíos están orgullosos, ¿verdad? Todo esto va a quedar en ruina, va a ser destruido. Ahora vamos a ver ver las preguntas que se le hacen a mi Señor Jesús. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Se sentó, ¿verdad? Fíjense bien, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, ¿verdad? Y 4 de los apóstoles le preguntaron aparte. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron esto aparte. ¿Qué le preguntaron? Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Le preguntaron cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, primeramente la destrucción del templo, porque él les venía diciendo que el templo iba a ser destruido. Entonces estos 4 apóstoles le preguntan, ¿y cuándo va a ser destruido el templo? ¿Cómo van a ser los sucesos antes que esto ocurra? ¿Qué va a pasar antes que ocurra la destrucción del templo? Es lo que le preguntan los apóstoles aquí. Porque dice, dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? O sea, ¿qué situaciones vamos a ver nosotros? Están queriendo decir los apóstoles. ¿Qué situaciones vamos a ver nosotros que nos va a alertar o que nos va a decir que el templo va a ser destruido? Que estas cosas van a acontecer. Esto es lo que le quiere decir, lo que le están preguntando los apóstoles. Los apóstoles. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será estas cosas? ¿Cuándo el templo va a ser destruido? ¿Y qué señal va a haber de que esto va a acontecer? O sea, ¿cuál va a ser el contexto en aquellos días que esto suceda? Esto es lo que le está queriendo decir eso es lo que le están preguntando a mi Señor Jesús. Jesús le respondió. Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Cuáles van a ser las señales de que la destrucción del templo esté cerca, de que esos acontecimientos que Cristo le está diciendo que van a pasar acontezcan? Bueno, que se van a levantar falsos profetas. Si nosotros leemos la primera de Juan, la carta del apóstol Juan, vemos que el apóstol Juan predica en contra de los falsos profetas, predica en contra de personas, les advierte a la iglesia de Cristo que se van a infiltrar personas con herejías destructoras en la iglesia de Cristo. Mire, hermano,
falsos profetas siempre han habido. Y en los días que antecedieran a la destrucción del templo, se iban a levantar gran cantidad de ellos. Inclusive ahora, en la actualidad, hermanos, tenemos muchos falsos profetas se están levantando y se van a seguir levantando cada vez más cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo esté cerca, hermano. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, algo que le elogia Dios a la iglesia de los Efesios es que ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo ha hallado mentiroso. Fíjense bien. En ese tiempo, en el tiempo que Dios le envió las cartas a las iglesias, ¿verdad? Ya la iglesia de los Efesios estaba combatiendo con falsos apóstoles, con personas que se decían ser apóstoles y no lo eran, hermano. Y es que para ser un apóstol legítimo, tienes que cumplir con este requisito. Con este requisito, ver a Cristo glorificado. Y el último apóstol que vio a mi Señor glorificado fue el apóstol Pablo. Ninguna persona ahorita ha visto a Cristo glorificado. Entonces, ahorita, en los tiempos que el Señor le envió la carta a los Efesios, ¿verdad? Quiero decir, en el tiempo que Juan le escribió a los Efesios, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu, ya habían falsos profetas, ya habían falsos apóstoles. No crean que lo de los falsos apóstoles es algo nuevo, hermano. En el libro de Apocalipsis, en la carta, cuando el ángel le habla a la iglesia de los Efesios, le dice que algo que le elogia al Señor es que has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado falso. Entonces ya los falsos apóstoles ya en ese tiempo estaban. Ya los falsos maestros, en los tiempos de los apóstoles, ya habían salido muchos falsos apóstoles, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. Había gente que estaba confundiendo al pueblo de Dios y decía que ya la resurrección había pasado. Y Pablo dice, no, esperen. Pablo aclara esto. Entonces, aquí mi Señor Jesús le está explicando. No, antes que sea la destrucción del templo, se van a levantar falsos profetas. Y se levantaron. Y se van a seguir levantando falsos profetas para engañar al pueblo de Dios. Esto siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento hubieron falsos profetas. En el Nuevo Testamento, después que mi Señor Jesús ascendió a los cielos, se levantaron gran cantidad de falsos profetas y queriendo meter herejías destructoras en las iglesias, diciendo como que ya el Señor Jesús había resucitado, haciéndose pasar por apóstoles cuando no lo era. En fin, eso iba a suceder en ese tiempo de los apóstoles y sigue sucediendo en los tiempos de hoy y hasta con más intensidad que en aquellos tiempos. Amén. Porque vendrán muchos en mi nombre y dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. ¿A quiénes muchos van a engañar? ¿A quiénes muchos? Perdón, hermano, ¿quiénes son los que caen en la trampa de los falsos profetas? Aquellos que, como le dice Pablo a Timoteo, van a amontonar maestros conforme a las concupiscencias de sus corazones. A esos van a engañar. Aquellos que no busquen tener comunión con Cristo, no busquen a Dios, sino busquen el milagro, sino busquen los prodigios y las señales. A esos son los que van a engañar.
a estas personas, hermano. A esas personas son las que los falsos profetas engañan, hermano. A las personas que le buscan, que le rasquen el oído, que le endulcen el oído, que le digan lo que ellos quieren escuchar. A estas personas son las que los falsos profetas engañan. No solamente en el tiempo después de la ascensión de mi Señor Jesús, sino en este tiempo también se ha levantado una gran cantidad de personas que dicen ser profetas y no lo son, gran cantidad de apóstoles que dicen ser apóstoles, no lo son, y engañan al pueblo. ¿Por qué? Porque les dicen lo que ellos quieren escuchar, porque le rascan la oreja, porque le hablan bonito, y porque le dicen, no, vas a prosperar, vas a tener una empresa, vas a tener tremendo negocio, no te va a faltar nada, vas a tener la nevera full, entonces vas a tener un buen puesto de trabajo, entonces diezma, ofrenda. Mas cuando ya hay guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no será el fin. Fíjense bien, en los tiempos de los apóstoles iban a haber muchos rumores de guerra, iban a haber rumores de naciones peleando contra naciones. Tal vez los apóstoles escucharon varias cosas, varias naciones que estaban peleando entre ellas, y esto se va a intensificar más. Esto iba a pasar en el tiempo de los apóstoles de mi Señor Jesús, pero esto se va a ir intensificando más hasta la venida de mi Señor Jesús. Amén. Entonces, bueno, mi Señor Jesús le está diciendo, aparte de los falsos apóstoles y profetas y maestros y falsos cristos que se van a levantar, aparte de eso, otra de las señales va a ser los rumores de guerra. Va a ser lo que ustedes van a escuchar en aquellos días. ¿Qué van a escuchar en aquellos días? Que van a escuchar que una nación pelea contra otra, que un país se hace guerra contra otro. Eso es lo que los apóstoles iban a escuchar. Y como les dije, eso se ha ido intensificando. Cada vez vamos a ver más. Cada vez que la venida de mi Señor se vaya acercando, vamos a ver más estas cosas, ¿ok? No os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Fíjense bien, pero esto no es el fin, pero aún no es el fin, pero es necesario que pase de esta forma. O sea, esto de las guerras y de los rumores de la guerra y de lo que ustedes van a escuchar no se puede evitar. Cuando ustedes lo escuchen, cuando ustedes oigan eso, no teman, no se turben vuestro corazón ni tengan miedo. Si creéis en Dios, creed en mí, dice mi Señor Jesús. Cuando ustedes vean y escuchen que se están cayendo a guerra esta nación con la otra, que se están peleando este país con el otro, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón, porque es necesario que esto sea así, pero quiero que sepan que esto no es el fin. Amén. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de los dolores son estos. O sea, aparte de las guerras, aparte de que una nación se iba a pelear con otra nación y ellos lo iban a escuchar, ¿verdad? En aquellos días iban a haber muchos desastres naturales, terremotos, iban a haber enfermedades, iban a haber terremotos, pestes, enfermedades en muchos lugares. Fíjense bien lo que dice.
terremotos en muchos lugares y hambre y alborotos. Esto es principio del dolor. O sea, cuando ustedes vean que todas estas cosas, los falsos profetas, la guerra entre las naciones, los rumores de guerra, cuando ustedes se enteren, no, Egipto está peleando con tal y esta nación con la otra. Esto apenas es el principio de dolores, porque aparte de eso, en ese tiempo van a haber terremotos y hambre y mucho alboroto en muchas partes. Pero esto será el principio de dolores. O sea, eso es como cuando una mujer está dando a luz. Que los dolores van aumentando a medida que ya el niño va a nacer. Bueno, cuando Jesús dice que esto es principio de dolores, quiere decir que esto se va a ir intensificando en el tiempo, que cada vez va a ser más fuerte, que cada vez va a ser más intenso, que cada vez va a ser más significativo lo que ellos van a experimentar, porque va en forma de menor dolor a mayor dolor, como el alumbramiento de una mujer, ¿verdad? Que comienza con contracciones leves, pero a medida que la mujer va, digamos, no sé cómo es el término, dilatando o algo así, los dolores son más intensos y todo eso es señal de que ya el niño va a nacer. Bueno, de esa misma forma, estas son señales de que la destrucción del templo ya estaba cercana y ellos lo iban a experimentar, ellos lo iban a ver. Amén. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán en los concilios y en las sinagogas, os azotarán. Ok. Fíjense bien que mi Señor Jesús le dice a los apóstoles, pero tened cuidado de vosotros mismos. O sea, cuídense ustedes mismos. Estén pendientes de ustedes en aquellos días. ¿Por qué? Porque os entregarán en los concilios y en la sinagoga y os azotarán. ¿Por qué? Perdón. ¿A quién iban a entregar en los concilios y en la sinagoga para azotar? Para azotarlo. A los apóstoles. Por eso que Jesús dice, pero tengan cuidado de vosotros mismos, porque ustedes lo van a entregar en los concilios y en la sinagoga y los van a azotar. Ustedes van a padecer por causa de mí. Porque así como mi Señor Jesús padeció por causa del Padre que lo envió, así nosotros vamos a padecer por causa de Cristo, porque Cristo nos envió. Así como hicieron con Él, iban a hacer con sus apóstoles. Dice mi Señor Jesús, el maestro, el discípulo no es más que el maestro, y el amo no es más que y el siervo no es más que el amo. Si el maestro y el amo fue perseguido, así mismo van a ser los siervos. Entonces, si a Jesús le hicieron todo lo que le hicieron por causa del evangelio que predicó, Él estaba advirtiendo a los apóstoles que a ellos también le iba a pasar igual. Él le dice que a ellos lo van a aborrecer por causa de Él también. Aquí mismo también lo repite, aquí lo vamos a ver. Entonces mi Señor Jesús le está advirtiendo, a pesar de que ustedes vean todas estas cosas que van a acontecer, no tengan miedo por eso, sino que guárdense ustedes mismos, cuídense ustedes, porque van a ir detrás de ustedes, porque los van a meter presos, porque los van a azotar y porque los van a hacer porque lo van a tratar muy mal por causa de mí. Amén.
mirad, porque os entregarán a los concilios de la sinagoga, y os azotarán delante de los gobernadores y de reyes, os llevarán por causa de mí para dar testimonios delante de ellos. Amén. Fíjense bien, los azotarán y los llevarán delante de reyes y gobernadores para que ustedes den testimonio de mí delante de ellos. O sea, como dijo el apóstol Pablo, es necesario a través de mucho sufrimiento estar en el reino de Dios. Y le era necesario a los apóstoles de Cristo, a los verdaderos, a los 12, que escogió Cristo, padecer mucho para poder llevar el evangelio, no solamente a la gente común, que obviamente lo necesita para la salvación, sino para que ellos pudieran dar testimonio ante reyes y gobernadores. Era necesario que ellos padecieran, era necesario que ellos fueran azotados, era necesario que ellos fueran arrestados, era necesario que ellos fueran llevados de mala manera a los gobernantes para que ellos tuvieran una oportunidad de predicarle el evangelio a esos gobernantes, como el apóstol Pablo, que predicó ante Félix, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, gloria a Dios, porque Dios, como dice la Escritura, a los que aman a Dios todas las cosas le van para bien. Las persecuciones, las prisiones, todo lo que experimentaron los apóstoles, tuvo completamente bajo el control y la potestad de Dios para que ellos pudieran dar testimonio. Inclusive hasta las prisiones de Pablo, que fueron varias veces, Pablo estuvo preso varias veces, fueron conforme a la voluntad de Dios para que Pablo lo glorificara, para que Pablo hiciera la obra de Dios aún desde la prisión, hermano. Entonces a los que aman a Dios, todas las cosas nos van para bien. Estas persecuciones, estos maltratos que los apóstoles de Cordero iban a experimentar, ¿verdad? Para poder dar testimonio de él delante de los gobernantes y de los reyes, era parte del plan de Dios, era parte de los sufrimientos que ellos tenían que experimentar por causa de Cristo, por causa del evangelio. Y Él se lo está advirtiendo de antemano para que no les sorprenda. Amén. Versículo 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Ok. Recordemos que mi Señor Jesús, mientras estuvo en la tierra, según su carne, ¿verdad? Él predicó a Israel. Él predicó a Israel. En una ocasión fue para Samaria, pero él se centró en Israel, en rescatar a la oveja perdida de la casa de Israel. Mas sin embargo, sabemos que cuando él fue al Padre, él comisionó al apóstol Pablo para que fuera el apóstol de los gentiles, para que predicara a las naciones, porque para ellos también era la salvación, para ellos también era el evangelio, que dice la Escritura: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente de los judíos, que esa parte lo cumplió mi Señor Jesús, y la siguió cumpliendo también el apóstol Pedro y eso, y también para griego. Cuando dice también para griego, es también para todas las naciones. Entonces ahí está el ministerio del apóstol Pablo, ¿ok? A ir a todas las naciones. Amén. Por eso que mi Señor Jesús dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Al mundo, que quiere decir que no solamente amó a los israelitas, sino que amó a los venezolanos, a los colombianos, a los chilenos, a los peruanos, a los norteamericanos, a los europeos, africanos, a todo el mundo. Amén. Entonces Pablo tuvo ese ministerio de ir a todo el mundo a predicar su evangelio, ¿ok?
Pero versículo 11. Pero cuando no os perdón, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no será vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Amén. Pero mi Señor Jesús le dice, pero cuando pase eso, ustedes los entreguen, los azoten y los entreguen, ¿verdad? Para que ustedes puedan dar testimonio de mí delante de ellos. Ustedes ni se preocupen por lo que ustedes tengan que decir, ni lo piensen. ¿Por qué? Porque va a ser en esa hora, en ese momento preciso, va a ser el Espíritu Santo hablando de ustedes. El Espíritu Santo que es nuestro consolador. El Espíritu Santo que es el que nos da poder para ser testigos de Jesucristo en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesucristo había prometido esto, y cuando llegara este momento que los apóstoles fueran entregados y azotados y llevados ante reyes, ante los gobernantes para dar testimonio delante de ellos, el Espíritu Santo iba a obrar en ellos para que ellos dijeran las palabras que Dios quisieran que ellos dijeran. O sea, ellos no se iban a poner a inventar o a pensar, Señor, y ahora que le digo a Félix. Pablo no fue que se puso Señor, pero ahora que digo a Félix, Señor, no sé qué voy a decir. No, Pablo ni se preocupó. Pablo simplemente habló el Espíritu Santo llenó la boca de Pablo y él habló, más nada. Lo que Pablo habló en ese momento, que fue llevado ante Félix, fue lo que el Espíritu Santo le dio a decir. Él no preparó ningún sermón, él no estudió, él no tuvo días pensando qué iba a decir. Él no razonó qué es lo que iba a decir, él simplemente se dejó llevar por el Espíritu Santo que moraba en él y dejó que el Espíritu Santo hiciera su trabajo. Heme aquí, Señor, heme aquí, he aquí tu siervo. El Espíritu Santo obrando en Pablo, ministrándole toda la verdad, y Pablo abriendo la boca. Fum. Y palabra va y palabra viene, palabra va y palabra viene. Y Pablo ni siquiera estaba razonando o pensando lo que él estaba diciendo. Era el Espíritu Santo el que estaba hablando a través de Pablo. Como por ejemplo en el caso de Félix. Amén. Ok. Vamos a versículo 12. No sé cómo voy muy bien con el tiempo. No sé cómo voy con el tiempo. No sé si me da tiempo de predicar un poco más, pero bueno, que el Señor sea haciendo su voluntad. ¿Eh? Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. A ver, ¿por qué será que el hermano entregará la muerte? Y el hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Por qué, hermano? Porque mi Señor Jesús no vino a traer paz, sino a traer guerra, a poner enemistad entre los mismos de la casa. Acuérdense, Él dijo, sus peores enemigos van a ser los de su misma casa.
fueron enemigos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, hermano, en ese tiempo que iban a experimentar los apóstoles, era muy peligroso. Era muy peligroso, hermanos. Era muy peligroso. Perdón, hermanos. Entró una llamada y pues bueno, gloria a Dios. Era muy peligroso, hermanos. En aquel tiempo era sumamente peligroso ser cristiano. Fíjense lo que le iban a hacer a Pablo, todo lo que pasó a Pablo, todo lo que iban a pasar los apóstoles, ¿verdad? Y en aquel tiempo, yo me imagino que aquel que tuviera algún miembro de su familia, ¿verdad?, que fuera cristiano, iba a ser muy peligroso. Y yo me imagino que un hermano inconverso, digamos así, un judío, que supiera que su hermano era inconverso, ese judío, para salvar su propia vida y para no poner la vida de los demás miembros de su familia en peligro, entregaba al hermano. O sea, ¿lo entregaba a quién? A las autoridades, hermano. Y el hermano entregaba muerte al hermano. Claro, porque el que no era convertido a Cristo, el judío que no era convertido al Señor, ¿verdad?, y sabía que uno de sus familiares, otro de sus hermanos, era cristiano, lo entregaba a los romanos, por ejemplo, a los romanos. ¿Para qué? Para salvar la vida de él mismo y de su familia, lo entregaba a muerte, ¿verdad? El hermano entregaba muerte al hermano. ¿Por qué? Porque si lo identificaban, si sabían que él tenía escondido o que alguno de sus familiares era cristiano, él y toda su familia podían ser muertos si escondían a un cristiano. Entonces, por eso que dice, el cristiano, o el hermano, perdón, entregará muerte al hermano. Y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres. Y el padre al hijo, lo mismo. Un padre judío que sabía que un hijo había abrazado el cristianismo, que sabía que estaba conviviendo con un cristiano, sabía que si el Imperio Romano se daba cuenta que en su familia había un cristiano, podían ir a la muerte todos. Entonces, ¿qué hacía el padre? Entregaba al hijo. Fíjense bien. Y el padre al hijo. El padre entregaba al hijo que era cristiano, porque sabía que si lo descubrían allí, no solamente el hijo que era creyente iba a pagar, sino que podía llevar a la muerte a toda esa casa, a toda la familia. Y por eso es que los hermanos entregaban a los hermanos y los padres a los hijos, por miedo a ser muertos, por miedo a que a causa del cristiano que estaba en esa casa, toda la familia fuera muerta. Amén. Recordemos que iban a ser tiempo, este tiempo que está describiendo Jesús, era un tiempo de gran tribulación para la iglesia del Dios viviente. Iba a ser un tiempo muy difícil para los apóstoles y para los seguidores de Cristo. Amén. Los hijos contra los padres, dice, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Los hijos contra los padres. El mismo caso, un hijo que no es cristiano se iba a levantar contra el padre, contra la cabeza de familia que había abrazado la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque tal vez ellos pensaban, no,
yo voy a matar prefiero matar a mi padre, pensarían ellos, no sé, estoy suponiendo, que por culpa de mi padre nos maten a todos. Y el hijo mataba al padre porque creía que así salvaguardaba al resto de la familia, ¿entienden? O sea, iban a ser estos tiempos antes que se destruyera el templo, iba a ser, hermanos y amigos, un tiempo de mucha angustia para la iglesia del Señor que estaba en Israel. Esto está pasando en la nación de Israel, hermano. O sea, lo que mi Señor Jesús está profetizando, los apóstoles lo iban a experimentar, los apóstoles del Cordero lo iban a vivir, lo iban a experimentar, lo iban a ver, lo iban a poder sentir, lo iban a vivir en carne propia. Y esto es lo que estaba pasando aquí en este pasaje, pues, que la gente de una misma familia se iba a matar a sus familiares por causa de Cristo. O sea, como era cristiano, el hermano iba a matar al hermano en converso, iba a matar al hermano creyente, el hijo creyente iba a matar al padre, y el padre creyente y el hijo inconverso iba a matar al padre creyente. Todo, o sea, lo que está pasando es por causa de Cristo. Lo que iba a pasar en la familia es por causa de Cristo en aquellos días, en esos días que está describiendo mi Señor Jesús. Y fíjense, vamos a llegar hasta el versículo 13. De todas formas, yo mañana vuelvo a dar un repaso de esto porque es importante, pero vamos a hacer un versículo más. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mí. No, hombre, más el que persevera hasta el fin será salvo. Y seréis aborrecidos por causa de mí. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mí, de mi nombre. Más el que persevera hasta el fin será salvo. Fíjense bien, seréis aborrecidos de todos por causa de mí. Empezando, obviamente, por los familiares. Los primeros que iban a tener oposición, o los primeros que iban de los primeros que iban a experimentar la oposición y de la adversidad y el maltrato, eran de la misma familia, pero también seremos aborrecidos de todos. No solamente de nuestros familiares, sino de todo el mundo en general, porque mi Señor Jesús lo dijo. Cuando os aborrezcan ustedes, recuerden que a mí me han aborrecido primero. Entonces, ya mi Señor Jesús lo había dicho. Como lo trataron a Él, así mismo van a ser con nosotros. Así que no es sorpresa, no es algo nuevo lo que Jesús le está diciendo a sus apóstoles. Como lo trataron a Él, como a mí me despreciaron, como a mí no me quisieron, a ustedes lo van a tratar igual. Y es que a los hijos de Dios, hermanos y amigos, los hijos del diablo o los hijos del mundo no los quieren, siempre nos aborrecen. ¿Por qué? Porque pensamos de forma diferente, porque no estamos de acuerdo con las obras infructuosas que hacen ellos en las tinieblas. Y por eso ellos, por eso es que perdón, amigo, por eso es que los del mundo siempre están maltratando a los hijos de Dios, porque nos aborrecen, porque no acomodamos nuestra mente, porque no nos conformamos a este siglo, sino que tenemos una mente renovada, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, y no nos acomodamos a este siglo. Entonces eso es algo que el inconverso, que el hijo del diablo no quiere y no entiende y no le gusta que nosotros seamos diferentes.
y no les gusta que tengamos la mente de Cristo, sino que ellos quieren que nos dejemos arrastrar por lo que ellos se dejan arrastrar y llevar. Y entonces por eso ellos nos aborrecen, no solamente los familiares de uno. Bueno, ahí comienza. Pero el resto del mundo, todos los que no son de Cristo, todos los que son de su padre el diablo, aborrecen a los hijos de Dios, los maltratan, los humillan, los hacen pasar pena y los hacen sufrir. Pero bueno, gloria a Dios, porque dice la palabra que cuando seamos vituperados y seamos y hablen mentiras de nosotros mintiendo, así tendremos un gran galardón en el cielo, porque así mismo lo hicieron con los profetas, ¿verdad? Entonces gloria a Dios por esa bienaventuranza que tenemos cuando nos traten de esa forma por causa de la justicia, por causa del evangelio, por causa de Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces bueno, hermano, hasta aquí. Bueno, todavía falta la última parte del versículo. Por causa de mi nombre, más el que persevera hasta el fin será salvo. El que persevera hasta el fin, el que no se rinda, el que pese a la persecución, pese al aborrecimiento del mundo, pese a los azotes, a los maltratos, a que mi familia me votó, a que mi familia no me habla, a que mi familia no quiere saber nada de mí, pese a que mi novia me dejó porque soy cristiano, pese a todo eso, hermano, el que persevera hasta el fin será salvo. El cristiano persevera hasta el fin porque Dios lo ayuda, porque la fe, la verdadera fe persevera hasta el fin, hermano. Pablo, por ejemplo, aplicándolo a los tiempos de Pablo, ¿qué no pasó Pablo por mi Señor Jesús? Tuvo preso 3 veces, naufragó 3 veces, le dieron 3 veces 39 latigazos, tuvo casi muerto muchas veces, parafraseando lo que él dice. Se vio en peligro de muerte en muchas ocasiones, pero su fe no desmayó y él perseveró hasta el fin, y él siguió a la meta, y él prosiguió a conseguir para conseguir la corona de la vida. Entonces nosotros, los hijos de Dios, no somos de lo que retrocedemos para perdición del alma, sino de lo que permanecemos en la fe para salvación y bendición. Amén. Entonces, hermanos y amigos, esto es lo importante. Esto es lo importante. El verdadero Hijo de Dios persevera hasta el fin, como lo hicieron los apóstoles de Cordero, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan. Perseveran hasta el fin. A Juan, ¿cuántas veces no lo quisieron matar? Lo envenenaron. Algunos dicen que lo pusieron en aceite caliente. En fin, le hicieron de todo a Juan. Hasta lo exiliaron, porque no hallaban la manera de matarlo, entonces lo exiliaron. Pero Juan perseveró hasta el fin. Perseveró Juan hasta el fin y fue salvo. Y por esa perseverancia tuvo la última revelación de mi Señor Jesús, la revelación del Apocalipsis, ¿verdad? Y gloria a Dios. Entonces, un sello del verdadero cristiano, del verdadero Hijo de Dios, del verdadero discípulo de Cristo, de la verdadera oveja del Señor, es que ésta persevera y persevera hasta el fin. Amén. Gloria a Dios, hermano. Hermanos y amigos, ya con esto termino por el día de hoy. Dios los bendiga mucho y Dios los guarde. Disculpen las interrupciones, me están llamando y bueno, pero gloria a Dios. Disculpen eso, hermanos y amigos, en verdad se me escapa de la mano. Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. Como siempre les digo, que ya ve que el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo,
Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Disculpen las interrupciones por las llamadas entrantes. Dios lo bendiga y lo guarde. Amén y amén.